Hola, muy buenas tardes. Una vez más con ustedes en este tiempo maravilloso que Dios nos regala. Sean todos ustedes bendecidos. Hoy vengo con un tema hermoso titulado Conozca las ventajas de recibir a Jesús como tu único y suficiente Salvador. Y quiero compartiros un poco de la palabra de Dios allá en Juan 8, 31 al 34, que dice de esta manera. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Jesús estaba en esta ocasión hablando con los judíos que habían creído en él. Ellos habían creído que Jesús era el Hijo de Dios y que era enviado por Dios a la tierra. Pero Jesús les estaba diciendo que no era suficiente con creer, que si ellos permanecían en su palabra y en sus enseñanzas, serían definitivamente sus discípulos. Conocerían la verdad y la verdad los haría libre. Pero ellos no entendían lo que Jesús les quería decir. Ellos preguntaron, somos descendientes de Abraham, nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Por qué dices tú, seréis libres? Jesús les responde: de verdad les digo, que todo aquel que practica pecado, esclavo es del pecado. Entonces Dios no se estaba refiriendo a su condición física, sino a su condición espiritual. Ellos eran físicamente libres, pero esclavos del pecado. El pecado los tenía controlados, el pecado los dominaba. Y aunque creían en Dios, no podían tener una vida de santidad delante de Dios porque eran esclavos del pecado. Jesús les dijo: todo aquel que practica el pecado se vuelve esclavo del pecado. Y esto era lo que Jesús quería que ellos entendieran, que Él venía a liberarlos del pecado, porque era el pecado el que estaba destruyéndolos. Y que si ellos seguían su palabra, seguían en sus enseñanzas firme, ellos iban a conocer la verdad e iban a ser libres del pecado. E iban a tener una vida transformada, una vida de victoria, una vida de bendición. Y hoy Dios quiere decirnos a todos nosotros, por medio de su palabra, que si nosotros permanecemos en su palabra, seremos verdaderamente sus discípulos. Conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. ¿Libre de qué? Libre de la esclavitud del pecado. Hoy Dios nos está diciendo que no es suficiente con creer, que se necesita permanecer en su palabra, en sus enseñanzas, para que podamos conocerlo y de esa manera poder ser libre de la esclavitud, de la práctica de pecado. Entonces, tú necesitas permanecer en Jesús. No es suficiente con que creas en Dios. Necesitas aceptar a Jesús en tu corazón para que puedas ser libre del pecado, porque el pecado te tiene esclavo. Nosotros, por nuestra condición humana, siempre estamos expuestos a pecar. Y por más que queramos apartarnos del pecado,
No podemos porque el pecado nos controla, nos domina. Necesitamos a alguien que nos ayude para poder controlarlo. Y ese alguien se llama Jesús, el Hijo de Dios. Él es el único que te puede ayudar a controlarte, a morir al pecado. El pecado nos trae condenación. El pecado nos trae destrucción. El pecado nos trae muerte. El pecado nos trae pobreza espiritual, pobreza física. El pecado nos trae miseria. El pecado nos trae miles y miles de problemas. Y eso es lo que Dios quiere evitar en nuestra vida. Él quiere darnos una vida de paz, una vida de salvación, una vida de victoria, una vida de bendición. Y por eso vino a morir a la cruz del Calvario por nuestros pecados. Yo sé que muchos de ustedes están cansados de la vida que llevan. Están cansados de estar en lo mismo y que muchas veces se sienten que ya no pueden más, que no tienen esperanzas, que se sienten acorralados, que se sienten cansados, que se sienten agotados y no saben qué hacer. Yo sé que muchos de ustedes están cansados de seguir en la práctica del pecado, de ver una vida sin resultados. Y hoy te quiero invitar a que reflexiones acerca de tu manera de vivir y te acerques a Jesús con tu corazón dispuesto, sincero, y lo aceptes en tu corazón para que a través de él tú puedas liberarte de esa esclavitud en la que el pecado te tiene. A través de él tú puedas transformar tu vida en una vida de paz, de tranquilidad. Yo no te estoy diciendo que los problemas se te van a acabar porque vas a aceptar a Jesús. Lo que te estoy diciendo es que con Jesús tú puedes soportar lo que venga, puedes enfrentar lo que sea. Y aunque tengas momentos difíciles, momentos muy fuertes en tu vida, vas a tener ese poder y esa fuerza para enfrentarlos, porque Jesús te va a ayudar. Ya no vas a pelear solo en tus propias fuerzas, sino que vas a tener el poder de Dios dentro de ti para ayudarte a enfrentar esa situación. Vas a empezar a sentirle a encontrarle sentido a tu vida. Vas a empezar a sentir que hay esperanzas para ti. Vas a empezar a sentir que realmente vale la pena vivir. Y vas a empezar a sentir ánimos de seguir adelante. Con el pecado destruido dentro de ti, toda esa vida triste, amargada, se te va a ir. Y vas a empezar a recibir una nueva vida dentro de ti, una vida de paz, de gozo, de esperanza, de tranquilidad, de seguridad. Vas a empezar a sentir una paz interior que antes no habías sentido. ¿Por qué? Porque Jesús estará ahí ayudándote, apoyándote y peleando por ti. Nosotros no podemos vivir esta vida sin la ayuda de Jesús. Solos no podemos. Entonces, esta es una reflexión para que podamos entender la necesidad vital que tenemos de conocer a Jesús y aceptarlo dentro de nuestro corazón y invitarlo a vivir dentro de nosotros para que nuestra vida sea santificada, para que nos liberemos de la esclavitud del pecado, para que conozcamos la verdad y ser libres a través de la verdad. Tú no puedes seguir una vida religiosa, donde conoces mucha religión, pero no conoces la verdad. Escrito está, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Tú necesitas conocer la verdad. No puedes seguir en el engaño. Necesitas conocer
quién es la verdad. Y la verdad es Jesús, tu único Salvador. Dios te bendiga. Pasen una feliz tarde. Un abrazo para todos. Muchas bendiciones.